Bienvenidas, mentes curiosas. Seguro que muchos habéis escuchado hablar de la historia de Elisabeth Báthory, la condesa húngara que supuestamente se bañaba en la sangre de doncellas para mantenerse joven. Pero, ¿y si resulta que gran parte de lo que creéis saber sobre la conocida como Condesa Sangrienta es mentira? Hoy os contaremos una historia que ha fascinado y horrorizado a la humanidad durante más de 4 siglos. La de la pérfida aristócrata que torturaba y asesinaba a jóvenes vírgenes con las técnicas más crueles y brutales. Se le ha atribuido incluso el uso de instrumentos posteriores a su época, como la doncella de hierro, para después bañarse en su sangre. Algunos incluso aseguran que la condesa se bebía la sangre directamente de los cuerpos mutilados. Todo ello con el objetivo de mantenerse eternamente joven y bella. En esta figura histórica se han basado películas como La Condesa Drácula y Ceremonia Sangrienta de los años 70, o la más reciente La Condesa de 2009, escrita, dirigida y protagonizada por la francesa Julie Delpy, y en la que podemos ver al actor hispano-alemán Daniel Brühl. Báthory ha servido de inspiración para personajes en videojuegos como Castlevania Bloodlines y Diablo 2. En el mundo de la música se han escrito óperas sobre su vida, muchas canciones y hasta ha existido una banda sueca del black metal que se puso el nombre Báthory en su honor. Y por supuesto ha aparecido en no pocas novelas, como La Comtesse Sanglante, publicada por la escritora francesa Valentine Penrose en 1962, y su homónima La Condesa Sangrienta de la argentina Alejandra Pizarnik, que vio la luz en 1966 y consolidaron el mito de Báthory como un personaje de alma oscura. E incluso algunos insisten en que Bram Stoker se basó en parte en su historia para escribir Drácula, aunque no existen evidencias directas en las notas del autor irlandés que corroboren ese dato. Todas ellas son obras de ficción, pero Elisabeth Báthory, en realidad su nombre era Herjebet Báthory, y así la vamos a llamar a partir de ahora en este vídeo, es un personaje histórico real. Hoy vamos a intentar separar de manera clara los hechos históricos documentados sobre quién fue esta aristócrata húngara y las posibles invenciones ficticias que han contribuido a forjar su infame reputación, su leyenda. Para ello, debemos viajar a la Hungría del siglo XVI. Imaginad un país que más que un reino parecía un campo de batalla constante, un territorio donde cambiar de religión podía costaros la vida, donde las alianzas se hacían por la mañana y se rompían por la tarde. En 1526 había ocurrido un desastre que había cambiado Europa para siempre, la batalla de Mohács. El joven rey Luis II de Hungría, de apenas 20 años, había fallecido ahogado en un pantano mientras huía de los otomanos. Con él murió la independencia húngara durante siglos. Su cuerpo tardó 2 meses en ser encontrado, parcialmente devorado por los animales salvajes. El resultado fue un país partido en 3 pedazos. Por un lado, los Habsburgo católicos controlaban el oeste desde Presburgo y Bratislava, imponiendo la contrarreforma con mano de hierro. Por otro, el Imperio Otomano musulmán dominaba el centro desde Buda, convertía iglesias en mezquitas y cobraba tributos en sangre y oro. Y en medio se encontraba Transilvania, que se movía entre ambas superpotencias como un equilibrista sobre una cuerda floja en medio de un huracán. ¿Os imagináis vivir en esa situación? Cada decisión política podía ser una sentencia de muerte, cada alianza una trampa mortal, cada cambio de viento político una oportunidad o una catástrofe. En este contexto histórico, las familias nobles húngaras tenían que dominar un arte muy peligroso, la supervivencia política a cualquier precio. El historiador húngaro Pál Engel lo explica en sus estudios sobre la nobleza medieval húngara. Cambiar de bando según el viento político
no era traición, era supervivencia. Una decisión equivocada podía significar la extinción completa de tu linaje, la confiscación de todas tus tierras y la muerte de toda tu familia. Era un mundo donde la lealtad se pagaba con oro y la traición con sangre, donde los nobles tenían que ser a la vez diplomáticos, guerreros, espías, comerciantes, administradores y supervivientes. La inestabilidad geopolítica y religiosa no solo moldeó las estrategias de supervivencia de la nobleza, sino que también creó un ambiente en el que la intriga, la manipulación y la eliminación de oponentes por medios ilícitos, desde el envenenamiento hasta la difamación, eran herramientas políticas aceptadas e incluso esperadas. Los registros de la época, conservados en los archivos de Viena y Budapest, muestran familias enteras eliminadas por decisiones políticas equivocadas, castillos confiscados, tierras redistribuidas, apellidos borrados para siempre de la historia. En esta lotería mortal de la política húngara, una familia destacaba por su habilidad para no solo sobrevivir, sino prosperar, porque ningún linaje jugaba mejor este juego mortal que los Báthory. Para que os hagáis idea de lo poderosos que eran, un tío de Erzsébet Báthory por parte de madre, Esteban Báthory, era rey de Polonia y gran duque de Lituania, uno de los monarcas más influyentes de la Europa del siglo XVI, que controlaba territorios desde el Báltico hasta las estepas ucranianas. En la familia había cardenales que movían los hilos del Vaticano, príncipes de Transilvania que controlaban las rutas comerciales entre Europa y Asia, grandes duques que comandaban ejércitos de decenas de miles de hombres. Había obispos, palatinos, vaivodas que eran como príncipes, virreyes de Croacia, una red de poder que se extendía por toda Europa central. Su escudo de armas mostraba 3 dientes de dragón sobre fondo rojo. Según la mitología familiar cuidadosamente construida, uno de sus antepasados, llamado Vitus, había derrotado a una bestia de fuego que aterrorizaba a Transilvania. Solo los dientes del dragón habían sobrevivido como trofeo. El mensaje que pretendían transmitir era claro. La fuerza de los Báthory era tal que hasta cazaban dragones. La realidad, como documenta el genealogista Józef Lasowski en su obra Historia de las grandes familias húngaras, es que habían acumulado poder durante más de 3 siglos mediante una combinación magistral de matrimonios estratégicos, alianzas militares, habilidad diplomática superlativa y, cuando era necesario, una violencia muy calculada. No eran nuevos ricos, sino aristocracia de sangre azul con un pedigrí que se remontaba a la alta Edad Media. Habían sobrevivido a invasiones mongolas, cruzadas, guerras civiles, plagas, hambrunas y todos los desastres que habían arrasado Europa central. Cada generación había añadido territorios, riqueza e influencia política. Para cuando nació Erzsébet Báthory, en el año 1560, los Báthory controlaban territorios estratégicos justo en la frontera entre el mundo cristiano y el islámico. Dominaban las rutas comerciales más lucrativas de Europa central, desde las minas de sal de Transilvania hasta los puertos del Báltico. Contaban con recursos económicos que rivalizaban con los de algunos reyes y ejércitos privados que podían inclinar la balanza en cualquier conflicto. Como explica el historiador económico András Kubinyi en su análisis La economía de la Hungría medieval tardía, los Báthory eran probablemente más ricos que el propio rey de Hungría y ciertamente más ricos que muchos príncipes alemanes. Esta inmensa riqueza los colocaba entre las 10 familias más poderosas de Europa. Eran reyes sin corona, y eso los convertía tanto en aliados absolutamente indispensables como en enemigos potencialmente mortales,
y objetivo de intrigas por parte de otras familias poderosas, incluidos los coronados Habsburgo. Pero vayamos ya con la historia de nuestra protagonista de hoy. Erzsébet Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en la localidad húngara de Nyírbátor y fue criada en el castillo que la familia tenía en Echid. George Báthory, de la rama Echid, y Anna Báthory, de la rama Somio, procedían de facciones opuestas del clan que habían estado enfrentadas durante generaciones. Tras apoyar a pretendientes rivales al trono húngaro, habían mantenido numerosas disputas territoriales y se habían enfrentado en batallas que habían costado muchas vidas. Su matrimonio buscaba unir las dos facciones en un momento crucial de la historia húngara. Los Habsburgo presionaban para catolizar el país mediante la Inquisición y las armas, mientras los otomanos avanzaban desde el sur con sus temibles genízaros. Pero como suele pasar en estas uniones políticas, el resultado fue más complicado y volátil de lo esperado. El historiador Sándor Takács lo explicó en su obra Los Báthory, Historia de una dinastía. La unión entre George y Anna fue más una tregua armada que un matrimonio de amor, con constantes tensiones sobre la educación de los hijos, las alianzas futuras y hasta la decoración del castillo. Cada decisión doméstica tenía implicaciones políticas. De esta manera, Erzsébet Báthory creció en una atmósfera de tensión constante, donde cada conversación en la mesa podía decidir el destino de miles de personas. Y había algo más que complicaba su situación. Padecía ataques de epilepsia desde la infancia. Una enfermedad que en el siglo XVI era conocida con el nombre de mal caído o enfermedad sagrada. Se consideraba algo casi demoníaco en una época en la que cualquier alteración neurológica se interpretaba automáticamente en términos sobrenaturales. Los epilépticos eran vistos con una mezcla de terror y respeto. Terror porque se creía que estaban poseídos. Respeto porque se pensaba que durante las convulsiones podían ver el futuro. A propósito de esto, la historiadora Kimberly Craft, que investigó la vida de Erzsébet Báthory durante más de una década para escribir su obra Infamous Lady, basándose en la traducción de documentos húngaros originales, descubrió que los tratamientos médicos estándar para la epilepsia en aquella época incluían frotar sangre de una persona sana en los labios del enfermo, aplicar sanguijuelas, hacer que el paciente bebiera sangre de animales recién sacrificados e incluso bañar al paciente en sangre tibia de cordero durante las fases de luna llena. Qué ironía que lo que siglos después se interpretaría como sadismo vampírico podría haber sido simplemente medicina medieval aplicada a una enfermedad neurológica. El médico e historiador István Veszprémy destacó en el siglo XVIII en su obra titulada Historia de la medicina en Hungría que Erzsébet Báthory recibía tratamientos que incluían sangrías regulares realizadas por barberos cirujanos, infusiones de hierbas que contenían sustancias psicoactivas como mandrágora y belladona y rituales que hoy consideraríamos más propios de brujería que de medicina. Es perfectamente posible, especuló Veszprémy con cautela académica, que estos tratamientos medievales aplicados sistemáticamente a una mente infantil en desarrollo y ya alterada por la epilepsia contribuyeran a patrones de comportamiento que posteriormente serían malinterpretados como sadismo congénito. Erzsébet Báthory se crió rodeada de violencia, una violencia utilizada como herramienta política, ritualizada y calculada para enviar mensajes específicos a audiencias concretas. Según los registros conservados que cita el historiador británico Tony Thorne, reconocido lingüista y analista cultural, en su obra Countess Drácula, la niña presenció durante su infancia ejecuciones especialmente elaboradas y teatrales. Un espía otomano capturado al que rompieron las extremidades con mazas fue cosido vivo dentro del cadáver de un caballo. Durante aquella tortura, las alimañas devoraban primero al animal
y después al hombre, en un proceso que podía durar hasta una semana completa. Una imagen terrible, pero que no era excepcional para la época, sino parte de la educación política normal de un noble húngaro. Como explica Thorn, la violencia no era patología personal, sino pedagogía política institucionalizada. Erzsébet Báthory aprendió desde la infancia que el poder se mantenía mediante la demostración pública y calculada de las consecuencias inevitables de desafiar la autoridad establecida. Era testigo de manera habitual de cómo se torturaba a espías enemigos para extraer información, cómo se ejecutaba públicamente a traidores para enviar mensajes al enemigo, cómo se castigaba a los rebeldes para prevenir futuras revueltas. Todo siguiendo un protocolo estricto, una ceremonia elaborada y objetivos políticos muy claros. La muerte no era un capricho personal, sino un instrumento del Estado calibrado con precisión matemática. Los cronistas de la época describen estas ejecuciones como eventos sociales. Las familias nobles asistían a ellos acompañados de sus hijos y se servían comidas y se organizaban espectáculos paralelos. Eran a la vez entretenimiento público, educación política y demostración de poder, todo en uno. La tragedia personal llegó pronto a la vida de Erzsébet Báthory. Quedó huérfana a los 10 años, cuando sus padres murieron con apenas 3 meses de diferencia durante el invierno de 1570. Las circunstancias documentadas sugieren que fallecieron debido a un envenenamiento gradual, práctica muy común en las intrincadas y mortales luchas políticas de la época. Primero murió el padre, aparentemente de una fiebre misteriosa que los médicos de la corte no fueron capaces de diagnosticar. Ana lo siguió poco después con un cuadro médico muy similar. Los síntomas descritos, vómitos con sangre, convulsiones, pérdida de cabello, delirios, coinciden con envenenamiento por arsénico administrado durante semanas. Erzsébet Báthory quedó bajo la tutela de familiares lejanos que la veían principalmente como una ficha política valiosa. Fue educada para cumplir un destino que ya estaba decidido: ser moneda de cambio en el matrimonio político que su familia considerara más conveniente para consolidar y expandir su poder. Era una práctica común en la época. Lo que no era tan habitual es que, a diferencia de lo que sucedió con otras nobles contemporáneas, que recibían una educación que se limitaba a aprender a bordar, música y protocolo religioso, Erzsébet Báthory recibió una educación muy completa, casi masculina para los estándares de aquellos años. Hablaba de forma fluida húngaro, alemán, latín y algo de turco otomano. Una auténtica políglota en una época en la que la mayoría de nobles, incluidos muchos hombres, apenas sabían leer en su idioma nativo. Su latín era lo bastante bueno como para mantener correspondencia con eruditos de toda Europa. Había estudiado matemáticas, gestión de propiedades, derecho feudal, estrategia militar, historia política e incluso algo de medicina y alquimia. Sabía leer y escribir cuando el 95% de las mujeres europeas eran analfabetas. Le gustaba cazar a caballo con halcones, montar en carreras, practicar esgrima con espadas reales. Se vestía ocasionalmente con ropa masculina para participar en actividades consideradas impropias de su sexo. La historiadora estadounidense Mary Wisner Hanks describe a Erzsébet Báthory en Mujeres y género en la Europa moderna temprana como un tipo completamente nuevo de mujer aristocrática, educada como un príncipe, políticamente astuta como un diplomático y económicamente independiente como un mercader, lo que la convertía, según Wisner Hanks, en una amenaza directa y existencial para las estructuras patriarcales tradicionales de la sociedad europea. La profesora Anushka Bailey de la Universidad de Cambridge y autora del libro The Blood Countess ha descubierto algo extraordinario
en las cartas personales de Elizabeth Bathory, que sobrevivieron a la destrucción sistemática de sus archivos. Muestran a una mujer que cuestionaba activamente y con argumentos sofisticados las limitaciones impuestas a su género. En una carta a su prima Katalin, conservada en los archivos de Viena, Elizabeth Bathory escribía: ¿por qué las mujeres no pueden estudiar filosofía como los hombres? ¿Por qué no pueden administrar territorios como los hombres? ¿Por qué no pueden debatir en públicas asambleas como los hombres? Si nuestras mentes son iguales, como creo que son, entonces estas limitaciones son artificiales y pueden ser superadas. En otra carta dirigida a su tutora, declaraba su intención de educar a todas las mujeres jóvenes en el arte de pensar por sí mismas y de crear un nuevo tipo de educación que liberara las mentes femeninas de las cadenas de la ignorancia impuestas por siglos de tradición masculina. Sus palabras chocaban con la sociedad en la que le había tocado nacer. Estamos ante una mujer protestante, educada, independiente, con ideas protofeministas en pleno siglo XVI. Exactamente el tipo de persona que las autoridades católicas de la Contrarreforma consideraban una amenaza directa y mortal para el orden social establecido. Cuando Elizabeth Bathory tenía apenas 11 años, se anunció oficialmente su compromiso con Ferenc Nadasdy, 5 años mayor que ella. Si los comparamos con los Bathory, los Nadasdy eran algo así como nuevos ricos. Habían acumulado su considerable fortuna en apenas 2 generaciones mediante servicios militares excepcionales a los Habsburgo durante las guerras contra los otomanos. Eran extraordinariamente ricos y a nivel político muy ambiciosos. Su influencia crecía exponencialmente con cada victoria militar contra los turcos. Ferenc demostró ser un comandante militar brillante y un político astuto. Pese a ello, Elizabeth Bathory, que sin duda apreciaba el abolengo de su propia familia, decidió conservar su apellido tras el matrimonio, algo poco habitual en la época y que requería negociaciones diplomáticas complejas. Como señala la historiadora e investigadora alemana Katrin Keller en Matrimonios dinásticos en Europa Central, que una mujer conservara su apellido después del matrimonio requería un poder político y económico absolutamente excepcional. Elizabeth Bathory no se estaba casando como subordinada tradicional, sino como socia política igual en una alianza estratégica. La negociación matrimonial duró exactamente 4 años y requirió la intervención de diplomáticos imperiales. No se trataba de solo unir 2 familias, sino de crear una nueva alianza que podía cambiar el equilibrio de poder en toda Europa Central. Las implicaciones geopolíticas eran enormes. La boda finalmente se celebró en mayo de 1575, con una fastuosidad que dejó asombrado a todo el reino y fue comentada en las cortes de media Europa. Un total de 4.500 invitados confirmados, incluyendo delegaciones oficiales del emperador Maximiliano II del Sacro Imperio Romano Germánico, que adujo los peligros del viaje para no asistir en persona, y de su hijo varón mayor, Rodolfo. Por cierto, para entonces, la primogénita de Maximiliano II ya llevaba 5 años siendo la reina española Ana de Austria, tras su matrimonio con su tío Felipe II. Todos ellos, por supuesto, pertenecían a la poderosa dinastía de los Habsburgo. La ceremonia en la que juraron sus votos matrimoniales Elizabeth, de 14 años, y Ferenc, de 19, se prolongó durante horas y las celebraciones duraron 3 días. 3 jornadas que incluyeron torneos medievales con caballeros de toda Europa, representaciones teatrales en múltiples idiomas, banquetes que servían decenas de platos exóticos importados desde España hasta Polonia y demostraciones militares con cañones, caballería pesada y genízaros capturados. El historiador económico István Todd ha calculado que el costo total equivaldría hoy a entre 15 y 20 millones de euros. Una inversión política diseñada para demostrar el poder combinado de las 2 familias.
El matrimonio pronto demostraría ser mucho más que una alianza política. Se convirtió en una asociación que cambiaría el equilibrio geopolítico de Europa Central. Ferenc se ganó el sobrenombre del Caballero Negro de Hungría por su valor legendario en batalla contra los otomanos, pero también por la extrema e innovadora crueldad que mostraba hacia los prisioneros turcos que capturaba durante sus campañas militares. Cronistas de la época registraron métodos de tortura especialmente elaborados y teatrales que Ferenc aplicaba de forma sistemática a sus enemigos: empalamiento lento, desuello vivo realizado por expertos, mutilaciones diseñadas específicamente para aterrorizar al enemigo antes de la muerte. No era sadismo personal descontrolado, sino una violencia calculada con precisión matemática. Ferenc había estudiado los métodos de guerra psicológica de los propios otomanos y los había perfeccionado. Veía la crueldad como una herramienta política sofisticada para mantener el control sobre territorios vastos y poblaciones potencialmente rebeldes. En este sentido, nos recuerda a un personaje de la región con quien a veces se relaciona a Erciyes Báthory, pero que en realidad no estuvieron unidos por lazos familiares: Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador, precursor de la figura de Drácula y de quien ya os hablamos en otro vídeo del canal. Volviendo con Ferenc, sus métodos eran tan efectivos que las tropas otomanas preferían morir mientras luchaban antes que ser capturadas vivas. Esto le daba una ventaja psicológica enorme en el campo de batalla. Y Kimberly Craft documenta cómo Ferenc instruyó meticulosamente a Erciyes Báthory en estas técnicas de disciplina avanzada hacia los sirvientes. Le enseñó que el miedo calculado era más efectivo que el afecto para gobernar, que la crueldad ocasional pero espectacular prevenía rebeliones futuras, que la violencia era una ciencia que podía ser estudiada y perfeccionada. Ferenc pasaba temporadas cada vez más largas fuera del hogar, a veces años enteros, dejando a Erciyes completamente sola al frente de un verdadero imperio territorial que requería gestión constante. Tenía que administrar más de 17 castillos, gestionar docenas de aldeas enteras, comandar ejércitos privados, negociar con diplomáticos extranjeros, manejar finanzas complejas, administrar justicia sobre miles de súbditos, mantener el comercio funcionando. Todo esto mientras navegaba en las traicioneras y cambiantes aguas de la política húngara. Era una responsabilidad que muchos hombres con décadas de experiencia política y militar no habrían sabido asumir. Esas largas ausencias seguramente influyeron en que el primero de sus hijos, una niña llamada Anna, no naciera hasta en torno al año 1585, es decir, 10 años después de la celebración del matrimonio. Las fuentes históricas suelen diferir en el número exacto de vástagos que la pareja tuvo, pero su descendencia confirmada incluye a 4 hijos que llegaron a la edad adulta: Ana, Orsoya, Katalin y Pál, el único varón que sobrevivió y que nació en 1598, cuando Erciyes tenía 38 años. Las luchas contra los otomanos se habían intensificado a partir de 1593 debido a la Guerra de los 15 años, conflicto que enfrentó a la monarquía de los Habsburgo con el Imperio Otomano, sobre todo en los principados de Valaquia, Transilvania y Moldavia, y que no concluiría hasta 1606. Para entonces, Ferenc Nadasdy ya había fallecido. Murió el 4 de enero de 1604, y no en el campo de batalla, sino en Sárvar, a la edad de 48 años. Se lo llevó una misteriosa enfermedad que llevaba tiempo minando su salud. En el otoño anterior había regresado enfermo a casa tras participar en una batalla librada cerca de Buda. Los síntomas documentados por los médicos de la corte, fiebres intermitentes, delirios nocturnos, pérdida progresiva de peso y deterioro mental gradual, sugieren la posibilidad de envenenamiento lento con arsénico.
como se cree que pudo pasarles a sus suegros, debido a las intrincadas y mortales intrigas políticas de la época. Había muerto uno de los combatientes más famosos de su país. Ferenc se había labrado su reputación en la Europa cristiana de la época merced a su lucha contra los otomanos. En el techo del gran salón del castillo de Šarvar podemos contemplar 7 escenas de batalla que representan las luchas de Ferenc durante la Guerra de los 15 años, pintadas medio siglo después de la muerte de su protagonista, por orden de un nieto suyo que además llevaba su mismo nombre, Ferenc, y era el hijo de Pál. Pero regresemos con nuestra protagonista, Erzsébet Báthory. A los 44 años, acababa de convertirse de repente en una de las mujeres más poderosas, ricas e independientes de toda Europa, y también en un posible problema político para todos los poderes establecidos. Sus posesiones personales eran propias de príncipes, más de 17 castillos y fortalezas estratégicamente situadas, incluyendo el impresionante Cheite, donde viviría sus últimos años y que había sido un regalo de bodas de su esposo. Vastos territorios agrícolas que se extendían por miles de hectáreas cultivadas por decenas de miles de campesinos. Control directo de rutas comerciales clave entre Viena y Transilvania. Minas productivas de oro y plata, manufacturas textiles que empleaban a cientos de trabajadores, rebaños de miles de cabezas de ganado. Aunque lo más importante desde el punto de vista político eran sus fortalezas fronterizas completamente fortificadas y que podían determinar el resultado de cualquier guerra futura entre los Habsburgo y los otomanos. El historiador económico László Makkai ha calculado que Erzsébet Báthory controlaba aproximadamente el 0,25% de toda la riqueza europea de la época, una cifra que la situaba entre las 10 personas más ricas de todo el continente, por encima de muchos príncipes alemanes y duques italianos. Era más rica que muchos reyes, señala Makkai, y eso la convertía en un factor geopolítico completamente independiente. Una viuda con ese nivel de poder económico y militar era una anomalía peligrosa y desestabilizadora en el sistema político patriarcal de la época. Pero Ferenc, antes de morir, había tomado una decisión que resultaría fatal para Erzsébet. En su testamento encargó a su amigo Georg Thurzo el cuidado legal de su esposa e hijos. Thurzo pertenecía a la casa noble más poderosa del norte de Hungría y tenía una carrera política meteórica que lo llevaría hasta el puesto de palatino o nádor, cargo en el antiguo reino de Hungría que era el segundo en importancia tras el del rey húngaro. Lo que Ferenc no podía imaginar ni en sus peores pesadillas es que estaba firmando la sentencia de muerte política de su esposa, y eso que según algunas fuentes Thurzo era primo de Erzsébet Báthory. Otras versiones de la historia sugieren que la relación de parentesco era más lejana, solo a través de matrimonios familiares. Durante sus años de viudez independiente, Erzsébet estableció algo absolutamente revolucionario en su castillo de Cheite. Se trataba de una escuela formal para jóvenes mujeres de familias acomodadas de toda Europa central. Oficialmente, estas jóvenes de entre 12 y 18 años venían a aprender protocolo cortesano refinado, educación social apropiada y habilidades domésticas necesarias para hacer matrimonios políticos ventajosos. Pero la investigación de Anushka Bailey, académica de la Universidad de Cambridge, sugiere algo más subversivo y peligroso para las autoridades. Erzsébet Báthory estaba creando conscientemente la primera institución educativa femenina de Europa Central, argumenta Bailey en su obra. Y continúa: las evidencias documentales indican que estas jóvenes no solo aprendían protocolo cortesano tradicional, sino también latín avanzado, matemáticas financieras, contabilidad comercial, derecho básico, estrategia política y lo más peligroso de todo, a leer y analizar críticamente libros protestantes expresamente prohibidos por la Iglesia Católica. Bailey ha encontrado inventarios detallados de la biblioteca personal de Erzsébet Báthory que incluían obras completas de Calvino, Lutero,
Felipe Melanchthon y otros reformadores protestantes, libros que estaban en el índice de obras prohibidas por la Inquisición romana. La posesión de estos textos era técnicamente un delito punible con la hoguera. También poseía textos clásicos grecorromanos que cuestionaban la autoridad política establecida, obras de filosofía política que hablaban de forma explícita de resistencia legítima a la tiranía, literatura que presentaba modelos históricos de mujeres fuertes, independientes y políticamente activas. Más peligroso aún, Erzsébet Báthory tenía en su poder manuscritos de autores contemporáneos que desarrollaban teorías sobre la educación femenina, la igualdad de capacidades intelectuales entre géneros y la posibilidad de que las mujeres participaran activamente en la vida política. Erzsébet Báthory estaba creando conscientemente una red de mujeres educadas políticamente subversivas, continúa Bailey. Su gineceo no era en absoluto una tapadera para asesinatos como sugiere la leyenda, sino la primera universidad femenina de Europa Central, donde jóvenes nobles aprendían no solo a leer y escribir con fluidez, sino también a cuestionar sistemáticamente la autoridad patriarcal y religiosa establecida, destaca la académica. En una época en la que educar a las mujeres más allá de lo básico se consideraba peligroso para el orden social y hacerlo con textos protestantes era prácticamente una herejía punible, Erzsébet Báthory estaba creando exactamente el tipo de institución que las autoridades católicas de la Contrarreforma consideraban una amenaza directa y existencial para la estabilidad de la cristiandad. Esta iniciativa educativa, que hoy consideraríamos admirable, terminaría siendo, paradojas del destino, una de las acusaciones más graves y persistentes en su contra. A raíz de quedar viuda, habían empezado a circular rumores acerca de la crueldad de Erzsébet con sus sirvientas y también con las campesinas de su territorio. Sin embargo, en 1609 le llegaron al rey Matías II de Hungría denuncias específicas sobre muertes de jóvenes nobles de la nobleza menor que habían acudido al castillo de Erzsébet para aprender etiqueta y que se habían producido de manera sospechosa. A diferencia de las muertes rutinarias de sirvientas plebeyas, que legalmente no tenían mayor relevancia jurídica, estas muertes particulares afectaban directamente a familias con influencia política suficiente para reclamar justicia formal ante el mismísimo soberano. Matías II, perteneciente a la poderosa Casa de Habsburgo y que a partir de 1612 sucedería a su hermano Rodolfo II como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, decidió en marzo de 1610 encargar a uno de sus hombres de confianza, un conde palatino, que dirigiera una investigación oficial sobre el caso. ¿Y quién era ese hombre? Georg Thurso, exactamente el mismo hombre que Ferenc había puesto a cargo del cuidado legal de Erzsébet Báthory años antes. Y aquí empiezan las coincidencias políticas y económicas que han llevado a los historiadores modernos a hablar de conspiración política premeditada y cuidadosamente orquestada para la caída de Erzsébet Báthory. Una conspiración que no fue el resultado de un único factor, sino de una confluencia de intereses políticos, económicos y religiosos que la convirtieron en un blanco ideal. Primero hay que destacar que el propio Thurso tenía ambiciones territoriales y dinásticas personales que chocaban frontalmente con los intereses hereditarios de Erzsébet Báthory. Uno de los hijos de Thurso, Imra, aspiraba legítimamente a convertirse en príncipe de Transilvania, pero para alcanzar esa posición estratégica y lucrativa, competía con Pál Nándosdy, hijo de Erzsébet Báthory y su difunto esposo. Como explica el historiador húngaro Ferenc Sokai en las luchas por Transilvania 1600-1650, Thurso había participado personalmente en un intento previo de asesinato contra Gábor Báthory, que era familia de Erzsébet y príncipe reinante de Transilvania en ese momento.
Esto demostraba que Thurso no iba a pensárselo dos veces si necesitaba eliminar a miembros de la familia rival cuando sus intereses políticos estaban en juego. En el terreno económico, el mismísimo rey Matías II debía personalmente a Erjebet Báthory enormes sumas de dinero por el apoyo militar continuado que su familia había proporcionado durante décadas en las costosas guerras contra el Imperio Otomano. Según los cálculos del historiador económico Ondrás Kubinyi en las finanzas de la corona húngara 1580-1620, la deuda real ascendía a aproximadamente 17.000 florines húngaros de oro puro, una suma que hoy equivaldría a entre 8 y 12 millones de euros. Por otra parte, si nos adentramos en cuestiones religiosas, Erjebet era protestante calvinista en un momento histórico en que los Habsburgo católicos habían intensificado su campaña de contrarreforma por toda Europa central. Su combinación de riqueza extrema, hereje declarada e influencia educativa directa sobre jóvenes mujeres nobles la convertía en un obstáculo natural y poderoso para los planes imperiales de expansión católica en Hungría. Así que, como explica el especialista en historia religiosa R.J.W. Evans en Rudolf II en His War, eliminar políticamente a Erjebet Báthory era un objetivo prioritario y explícito en la estrategia imperial Habsburgo de recatolización completa de Hungría. Por otra parte, no hay que pasar por alto que la geopolítica pudo jugar un papel importante en la caída de Báthory, ya que sus territorios, especialmente sus fortalezas fronterizas, eran cruciales para cualquier estrategia militar futura contra los otomanos. Pero los comandantes militares Habsburgo católicos consideraban a esta poderosa mujer, como hemos dicho, protestante convencida, poco fiable a nivel político y pensaban que en un momento dado podía traicionarlos. La eliminación política de Erjebet Báthory abría la posibilidad de redistribuir automáticamente estos territorios estratégicos entre nobles católicos leales al emperador y militarmente confiables. Así que estamos viendo muchas casualidades políticas y económicas juntas. Tampoco podemos olvidar que Erjebet apoyaba al príncipe Gábor Báthory, que era de su familia y se había enfrentado en varias ocasiones a los Habsburgo en su intento de ampliar su capacidad de influencia en la región. De hecho, este hombre, que falleció con 24 años, fue el último monarca de los Báthory en el trono de Transilvania tras su muerte en 1613. Por si os lo estáis preguntando, no le sucedieron ni el hijo de Thurso ni el de Erjebet, sino otro noble húngaro llamado Gábor Bethlen, un calvinista que, por cierto, a menudo se opuso a los católicos Habsburgo. En la noche del 29 de diciembre de 1610, el palatino Georg Thurso irrumpió acompañado de sus hombres en la residencia principal de la condesa, el castillo de Cheite. Siempre según los informes, sorprendieron a la condesa in flagrante delicto al descubrir allí mismo el cadáver de una niña, otra que se encontraba moribunda y varias más encerradas y con signos de tortura. Este hallazgo se convirtió en la piedra angular del caso contra ella. Báthory fue arrestada y Thurso la puso bajo confinamiento. Asimismo, detuvo a sus presuntos cómplices, 4 sirvientes. La investigación oficial, aunque dirigida formalmente por el notario real Ondrás Keresztúry, había estado controlada en realidad por agentes políticos directamente subordinados a Thurso y había recopilado los testimonios de 52 testigos que coincidían de manera casi sospechosamente perfecta a la hora de describir con detalles los supuestos crímenes horrendos perpetrados por Erjebet Báthory. La investigación del caso, llevada a cabo por Kimberly Craft, abogada especializada en Derecho Penal Histórico y Procedimientos Legales Medievales, ha revelado irregularidades tan graves que harían nulo cualquier juicio moderno y que eran ilegales incluso para los estándares jurídicos más laxos de la época. La primera irregularidad
fue que más de 250 de los 289 testimonios oficialmente recogidos se basaban exclusiva y completamente en rumores, habladurías no verificadas y testimonios de tercera o cuarta mano. Ninguno de ellos era el resultado de una observación personal directa. Como explica Kraft, ninguno de los testigos principales había visto personalmente ni uno solo de los crímenes específicos que describían con tanto detalle. Todo se basaba literalmente en mi primo conocía a alguien que había oído que esto violaba de forma flagrante incluso las normas legales medievales más básicas sobre evidencia jurídicamente admisible. La segunda irregularidad cometida es que la abrumadora mayoría de testigos tenían vínculos económicos, políticos o familiares directos e inmediatos con Turso, lo que creaba evidentes conflictos de interés que hubieran invalidado de manera automática sus testimonios en cualquier procedimiento legal honesto. Kraft identifica específicamente que al menos 35 de los 52 testigos principales debían dinero personalmente a Turso, trabajaban directamente en sus tierras como empleados o tenían disputas territoriales pendientes con Erzsébet Báthory que Turso podía resolver a su favor mediante decreto administrativo. Y todavía hubo una tercera irregularidad procesal, y es que Erzsébet Báthory nunca tuvo un juicio formal, ni por tanto tuvo la más mínima oportunidad de defenderse legalmente. Sus 4 colaboradores principales fueron torturados hasta confesar palabra por palabra lo que se les pedía que dijeran, que habían actuado bajo las órdenes directas de la condesa, de manera que le implicaban como la autora intelectual de todos los crímenes. Kraft documenta que las confesiones resultantes coinciden palabra por palabra en detalles específicos y técnicos, lo que sugiere que se las dictaron de forma directa y bajo coacción física extrema. Esos 4 colaboradores, 3 mujeres y un hombre, fueron juzgados y declarados culpables en enero de 1611. De inmediato, solo una semana después, fueron ejecutados de manera pública y brutal. Ilona Yo y Dorothea Semtes fueron quemadas vivas tras amputarles los dedos. János Uibari fue decapitado después de una tortura prolongada con hierros candentes y Katarina Benitska fue condenada a cadena perpetua en condiciones diseñadas para causar una muerte lenta por inanición. A Erzsébet Báthory, por su parte, como no se atrevieron a juzgarla para no originar una crisis política, la encerraron en su propio castillo, como hemos dicho, sin juicio ni sentencia de ningún tipo en su contra. Y fue de por vida. Tony Thorne explica en Countess Drácula que esta irregularidad procesal se eligió de forma deliberada para evitar el escrutinio público detallado que habría requerido inevitablemente un juicio formal completo contra ella. Pero es que además, Turso convenció al rey de que un juicio público contra la condesa, que formaba parte de una de las familias más poderosas de Transilvania, causaría un gran escándalo y empañaría no solo su honor, sino el de toda la nobleza, y podría originar una crisis política. Asimismo, el rápido ajusticiamiento de sus supuestos cómplices impedía que los interrogaran con posterioridad y pudieran desdecirse o incluso que participaran como testigos en un posible proceso contra Erzsébet Báthory. Con la condena de los 4, las autoridades pudieron contar con un registro legal de la supuesta culpabilidad de la condesa y así justificar su detención a perpetuidad. En un proceso legal auténtico, argumenta Thorne, Erzsébet Báthory habría tenido derecho legal inalienable a defenderse públicamente, a presentar testigos de su parte, a cuestionar sistemáticamente las acusaciones y a apelar directamente ante el emperador. Su riqueza extraordinaria le habría permitido contratar a los mejores abogados de toda Europa. En cambio, Turso optó estratégicamente por un arresto domiciliario indefinido, que según apuntan numerosas fuentes, aunque veremos que no todas,
le permitió redistribuir inmediatamente las tierras de Erjebet Báthory entre sus aliados políticos personales sin rendir cuentas legales ante nadie. Y la importante deuda que la corona real tenía con ella desapareció convenientemente y para siempre tras el arresto de Erjebet Báthory y el posterior acuerdo que se alcanzó con su familia, incluidos sus yernos, quienes, según diversos expertos señalan, estaban al tanto del arresto inminente y pudieron salir beneficiados del reparto de las tierras. Aquel fue un ahorro considerable y muy oportuno para las arcas reales, permanentemente en crisis. Durante el resto de su vida, Báthory permaneció recluida como una prisionera en el castillo de Cheite, aunque algunas fuentes señalan que la tenían encerrada en una habitación, en un arresto domiciliario total. En algunas versiones de la historia incluso apuntan a que fue emparedada en una habitación sin ventanas, con una ranura lo suficientemente grande para pasarle el alimento y el agua, como si la hubieran enterrado en vida. Otras apuntan a que en realidad sí podía moverse con cierta libertad por el castillo e incluso, pese al aislamiento en el que vivía, recibir la visita de sus hijos de vez en cuando. Si hoy solo podemos ver aquella fortaleza en ruinas es porque años más tarde, durante la Guerra de Independencia de principios del siglo XVIII, que supuso el primer intento importante del pueblo húngaro para acabar con el dominio de los Habsburgo sobre su territorio, fue incendiada primero por el bando rebelde y más tarde mercenarios del emperador Habsburgo remataron la faena volando sus muros. Fue aquí, en el castillo de Cheite, donde en la mañana del 21 de agosto de 1614, solo un par de semanas después de cumplir 54 años, encontraron a Erjebet Báthory muerta en la cama de su habitación. Habían transcurrido 10 años desde el fallecimiento de su esposo y 3 y medio desde que se iniciara su arresto domiciliario. Seguramente os estaréis preguntando cómo murió. Pues bien, se suele decir que fue mientras dormía, por causas naturales derivadas, eso sí, de su largo confinamiento, quizás por una mala atención médica, por desnutrición. Por supuesto, hay teorías que apuntan a un posible envenenamiento tan de moda en la época, o una muerte por estrangulamiento, pero no hay registros de que sufriera una muerte violenta. ¿Y qué fue de sus 4 hijos? Nunca se implicó a ninguno de ellos en los crímenes de los que se acusó a la madre, y sus vidas continuaron dentro de los círculos aristocráticos a los que pertenecían por nacimiento. Cuando Erjebet Báthory murió, su heredero y único hijo varón, Pál, tenía unos 16 años. Se casó con Judith Riboy, que procedía de una de las familias aristocráticas más antiguas, ricas y poderosas del Reino de Hungría. Ya veis que las acusaciones contra su madre, Erjebet, no le impidieron concertar un buen matrimonio. La pareja tuvo descendencia, un niño y una niña. Pál tomó distancia de los supuestos crímenes cometidos por su madre y se centró en la gestión de sus propiedades y en intentar mantener la influencia que había tenido hasta entonces su familia. Pero ¿no habíamos dicho que se suele contar que las autoridades les quitaron las tierras a los Báthory para redistribuirlas? Aunque hay autores que hablan de la confiscación de las propiedades de la familia, otros señalan en cambio que pese a que se produjo un intento y una presión considerable para que eso ocurriera, tanto el rey Matías II de Hungría, ya por entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como el palatino de Hungría, Turso, pensaron que era mejor para todos no desestabilizar tanto a una de las familias nobles más poderosas del país, los Nádasdy. Como confiscar las propiedades de Erjebet habría tenido implicaciones políticas y financieras significativas para su familia, en lugar de eso se llegó a un acuerdo con la familia de la condesa, de manera que sus propiedades no fueron completamente expropiadas por la corona, sino que se transfirieron a sus 4 hijos. Así, las vastas propiedades de los Nádasdy permanecieron dentro de la familia, gestionadas por la descendencia directa de la condesa, es decir, sus hijos, sobre todo Pál. Él y sus hermanas
se convirtieron en los herederos de la riqueza familiar, aunque la propia Erzsébet Báthory estuvo desposeída de su control personal sobre ellas mientras estuvo confinada y hasta su muerte. Vale, aún no hemos hablado de la famosa historia del baño de sangre que define la imagen popular que hoy se tiene de Erzsébet Báthory. Pero eso es porque en el juicio que se celebró contra sus 4 sirvientes jamás se mencionó. Y aquí viene una sorpresa que quizá os deje sin palabras. Esta parte de la leyenda no aparece en ningún documento del siglo XVII, ni en los testimonios oficiales del juicio de 1611, ni en las crónicas contemporáneas de la época, ni en las cartas diplomáticas de embajadores extranjeros, ni en ninguna fuente documental que sea realmente contemporánea a Erzsébet Báthory. La primera mención específica de que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas apareció exactamente en 1729, más de un siglo después de la muerte de nuestra protagonista, en un libro del erudito jesuita László Turoczi, titulado precisamente Hungaria suis cum regibus compendio data, historia trágica de Hungría con sus reyes. Turoczi escribió su obra durante el apogeo del pánico que sintió Europa en el siglo XVIII por la figura del vampiro. Los casos de los serbios Arnold Paul y Peter Blagojevich habían disparado la histeria colectiva sobre vampiros por toda Europa central. Blagojevich era un campesino que tras morir en 1725, según la creencia popular, se había convertido en vampiro y había asesinado a 9 de sus paisanos. Paul, por su parte, era un soldado fallecido 7 años después que Blagojevich y a quien acusaron de haber iniciado una epidemia de vampirismo que había afectado a 16 de sus conciudadanos de Medveya. Ambos casos ayudaron a moldear la imagen del vampiro moderno en la cultura popular occidental. Además, la obra de Turoczi coincidía cronológicamente con las intensas campañas políticas a Habsburgo para desacreditar de forma definitiva el protestantismo húngaro como parte de la contrarreforma tardía. Su relato estaba lleno de fantasía deliberada, conjeturas imaginativas y elementos sobrenaturales inventados, pero fue asumido de manera automática como un documento histórico riguroso por escritores posteriores que buscaban sensacionalismo comercial más que rigor académico honesto. Como documenta la especialista en literatura gótica Mary Mulvey Roberts en el Manual de Literatura Gótica, Turoczi creó consciente y deliberadamente una narrativa gótica diseñada específicamente para aterrorizar y entretener a su audiencia, no para informar históricamente con precisión. El historiador Raymond McNally, que examinó los archivos originales completos del juicio conservados en el Archivo Nacional Húngaro de Budapest, confirmó que en ninguna parte de los registros oficiales del proceso hay mención alguna a baños de sangre, rituales vampíricos, como el de morder a las víctimas, prácticas sobrenaturales o elementos ocultistas de ningún tipo. Las acusaciones se centraban exclusivamente en métodos de tortura y asesinato brutales, pero completamente convencionales para la época, explica McNally. La investigadora Amy Rebecca Myers, en su artículo académico The Political Lady Dracula, va más allá y propone que la historia específica del baño de sangre forma parte integral de una campaña deliberada y sostenida de difamación política póstuma. No es coincidencia histórica, argumenta Myers, que la leyenda vampírica apareciera precisamente cuando los Habsburgo necesitaban justificar retroactivamente la confiscación permanente de las propiedades Báthory y la eliminación política definitiva de una familia protestante poderosa. Aunque, como ya hemos visto, los autores difieren sobre esa idea de que les confiscaran las propiedades a los herederos de Erzsébet. La leyenda sobre la condesa empezó a añadir detalles que no son para nada históricos.
como la explicación de por qué había decidido bañarse en la sangre de sus víctimas. Según se cuenta, tras golpear a una sirvienta en uno de sus arrebatos de ira, unas gotas de sangre salpicaron la mano de la condesa, quien constató de inmediato cómo aquella zona de su piel parecía de repente más joven y hermosa. Erzsébet, que temía envejecer y perder su belleza, creyó haber dado con el secreto de la eterna juventud, y por eso mató a aquella joven sirvienta y se bañó en su sangre y en la de las víctimas que supuestamente vinieron después. Y las aterradoras cifras de víctimas que han convertido a la condesa en la supuesta asesina en serie más prolífica de la historia de la humanidad. Los sirvientes de Erzsébet fueron condenados por 80 muertes que se dieron durante un periodo documentado de unos 6 años. Pero entonces, ¿cómo se llegó a los 650 asesinatos que se le atribuyen? Kimberly Craft dedica un capítulo completo de Infamous Lady a rastrear esta inflación numérica. Los números se fueron aumentando de manera progresiva a medida que la leyenda crecía comercialmente, sin base documental alguna, apunta Craft. 80 se convirtió en 100 durante las primeras décadas, después en 300 durante el siglo XVIII, finalmente en 650 durante el siglo XIX, siempre citando el misterioso diario personal que nadie había visto nunca y que nunca fue presentado como evidencia durante el juicio. Hay un contexto demográfico y médico que aquellos que siguen promoviendo el mito de la asesina en serie no suelen tener en cuenta. Como terrateniente feudal tradicional, Erzsébet Báthory era legalmente responsable del cuidado médico básico de todos sus súbditos. En una época histórica donde la expectativa de vida era de aproximadamente 35 años, donde las epidemias de peste, tifus y viruela mataban regularmente a poblaciones enteras y donde la medicina consistía principalmente en sangrías, hierbas y oraciones, podríamos considerar estadísticamente normales y completamente esperadas aquellas muertes en una gran propiedad rural. En las últimas 3 décadas, historiadores profesionales de toda Europa han empezado a revisar el caso Báthory con herramientas metodológicas modernas, acceso a archivos antes completamente inaccesibles debido a la Guerra Fría y perspectivas académicas feministas que cuestionan las narrativas tradicionales sobre mujeres históricamente poderosas. Los resultados están cambiando nuestra comprensión no solo de Erzsébet Báthory en concreto, sino de cómo se construyen, mantienen y perpetúan deliberadamente los mitos históricos con propósitos políticos específicos, como la investigación llevada a cabo por Anushka Bailey y plasmada en The Blood Countess. La actividad educativa de otras jóvenes de su época convirtió a Erzsébet Báthory, según Bailey, en objetivo prioritario de la mentalidad de caza de brujas típica de la época, pero ejecutada con sofisticación política completamente moderna. Erzsébet Báthory fue víctima del primer caso históricamente documentado de lo que hoy llamaríamos lawfare, el uso sistemático del sistema legal como arma política para eliminar oponentes mediante acusaciones completamente fabricadas, según Bailey. Los historiadores húngaros László Nagy e Irma Sadecki-Kordos fueron académicos pioneros en argumentar que todo el proceso fue política y económicamente motivado para eliminar permanentemente la influencia de Erzsébet Báthory como mujer protestante independiente y confiscar su riqueza, aunque como hemos visto sobre este último punto hay bastante debate. Lo que está claro es que las autoridades se aseguraron de tenerla a ella completamente bajo control. Esta interpretación revisionista ha ganado aceptación mayoritaria entre historiadores académicos especializados en Europa Central. Incluso los análisis psicológicos modernos contradicen completamente la imagen popular de locura sádica que se le suele atribuir a Erzsébet Báthory. Kimberly Craft, tras analizar el contenido textual y el histórico de las cartas y documentos de la condesa que han llegado a nuestros días, llega a la conclusión de que Erzsébet Báthory
Probablemente estaba psicológicamente estable más que psicótica, intelectualmente brillante más que demente y políticamente astuta más que sádicamente impulsiva. Al leer los escritos cotidianos de la condesa acerca de la administración de sus vastas propiedades, sus preocupaciones familiares y sus interacciones con otros nobles y funcionarios, se puede llegar a la conclusión de que en sus cartas rara vez muestra signos de delirio ni inestabilidad mental. Parecen las de una administradora competente. La forma en que manejaba sus finanzas sugiere una mente aguda, y por cómo interactuaba con las figuras poderosas de la época, se adivina su nivel de astucia y que era plenamente consciente de su posición, igual que lo eran sus enemigos. Como señala la historiadora estadounidense Joan Kelly Gadol en Women, History and Theory, el caso Bathory representa el prototipo perfecto de cómo las sociedades patriarcales eliminan de forma sistemática a mujeres que acumulan demasiado poder, no mediante confrontación directa, sino mediante la construcción deliberada de narrativas que las transforman en monstruos que merecen ser destruidos. El caso histórico de Elizabeth Bathory no es único en la historia europea. Anna Bolena fue ejecutada por adulterio y traición con acusaciones que los historiadores modernos consideran completamente fabricadas, como ya os contamos en nuestro documental sobre el rey Enrique VIII. María Estuardo, de quien también os hablaremos pronto, fue decapitada tras décadas de intrigas políticas disfrazadas de disputas religiosas. La diferencia específica es que Elizabeth Bathory era demasiado rica y políticamente poderosa para ser ejecutada directamente sin consecuencias políticas masivas, por lo que requería una campaña de difamación más sofisticada que justificara su eliminación política. Kimberly Craft, en la conclusión de su obra Infamous Lady, asegura lo siguiente: Elizabeth Bathory no fue un monstruo, sino una víctima. No fue la asesina, sino la asesinada políticamente hablando. Su verdadero crimen no fue el asesinato, sino ser una mujer que se negó a ser invisiblemente sumisa en un mundo que consideraba la sumisión femenina como orden natural divino, explica Craft. Su historia, la de una mujer que todavía hoy figura en el libro Guinness de los Récords como la mayor asesina en serie femenina de la historia debido a esas 650 víctimas que se le atribuyen, nos enseña cómo se construyen los mitos y cómo perduran durante siglos. Estamos ante lo que el historiador Tony Thorne llama el primer caso documentado de fake news a gran escala. En cualquier caso, queremos dejar claro que la defensa de la inocencia de Bathory se basa en el caso legal que se construyó contra ella para condenarla sin siquiera la celebración de un juicio formal, pese a ser la principal acusada en el caso. Sin embargo, no podemos descartar que Elizabeth Bathory, con un poder casi ilimitado en sus manos, en realidad tampoco fuera un angelito de la caridad, teniendo en cuenta la familia en la que se había criado y la fama de su esposo, quien, como antes hemos contado, la instruyó en técnicas de disciplina para usar con los sirvientes, basándose en que el miedo es más efectivo que el afecto para gobernar. Es posible que tuviera un comportamiento abusivo con sus sirvientes. ¿Y si esa crueldad, al principio tolerada por la aristocracia, se extendió a miembros de la nobleza menor y fue ese el momento que sus enemigos decidieron aprovechar para magnificar sus posibles delitos? Desde luego fueron un buen pretexto para apartarla de la vida política, económica y religiosa del país. Pero ¿cómo desenterrar la verdad histórica cuando ésta se encuentra sepultada bajo siglos de leyenda, intrigas políticas y testimonios que nunca podremos recuperar? Fuera como fuese, su caso nos puede ayudar a entender mejor cómo se construyen y mantienen los mitos históricos en nuestra propia época digital. En una era de redes sociales y noticias virales, la historia de Elizabeth Bathory nos recuerda que las campañas de difamación pueden tener éxito durante siglos, que los poderosos siempre han sabido manipular la información para eliminar amenazas, y que la verdad histórica
a menudo es la primera víctima de los intereses políticos. Así que la próxima vez que oigáis hablar de la Condesa Sangrienta, recordad que quizá estéis ante una de las campañas de difamación más exitosas de la historia. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Erjebet Báthory? ¿Fue una sádica y prolífica asesina en serie justamente castigada por sus atroces crímenes? ¿Fue la víctima inocente de una conspiración política, económica y religiosa? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.